Sigamos ahora hablando del diseño de componentes, poniendo nuestra atención en el concepto de lo que es un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Es una funcionalidad específica muy particular que le ofrecemos a un actor. ¿Y qué es un actor? Un actor es un consumidor de nuestra aplicación, que puede ser un ser humano o otro sistema de software. Entonces, en este ejemplo, tenemos el actor que es digitador de transferencias. Notemos que tiene un icono particular y le ponemos un nombre claro. Este actor participa en tres casos de uso del sistema, identificados con estos óvalos, y siempre los identificamos con un nombre claro. El actor digitador de transferencias participa o inicia los casos de uso, agregar, editar y eliminar. Esta es una nomenclatura muy simple, pero que nos ayuda a hacer diagramas que de una manera bien rápida puedan comunicar cómo el sistema ofrece sus servicios y cómo está organizado para sus actores. ¿Cómo usualmente se puede organizar un caso de uso? Bueno, un caso de uso siempre es iniciado por un actor y él utiliza un componente de aplicación. Usualmente este componente de aplicación es un sitio web o es una aplicación móvil o es una aplicación de escritorio. Bueno, él va a acceder a servicios. Entonces va a acceder a un componente de servicio que posiblemente te va a acceder a fuentes de datos para hacer sus cálculos y esos cálculos van a ser realizados en un componente de negocio. Vamos a tratar siempre de pensar que un caso de uso es una función muy particular. Es un clic muy específico que hace un usuario para agregar una inversión. Es una consulta específica que hace un actor, por ejemplo, en una aplicación móvil para ver los movimientos de su cuenta. Es algo bien atómico. Es decir, es un algoritmo en el que participan varias tecnologías y donde hay lógica también involucrada. Cuando un sistema tiene muchas partes que se mueven, muchos actores y muchos casos de uso, bueno, necesitamos una manera sencilla de entender el todo, pero tampoco sin entrar en detalles de implementación de tecnologías. Entonces, utilizamos un modelo de casos de uso como una serie de diagramas que son el mapa de todas las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, veamos aquí que tenemos los dos casos de uso del digitador de transferencias y tenemos que el caso de uso envío masivo es ofrecido a sistemas de otros bancos. Pero por aquí tenemos el aprobador de transferencias, que es una persona que puede eliminar. Y también tenemos procesos calendarizados, es decir, procesos automáticos que pueden correr diariamente, por ejemplo, para realizar lo que es aquí la liquidación diaria o como dice aquí abajo, cancelación de pendientes. El punto a resaltar aquí es de que estamos explicando qué hace el sistema sin entrar en detalles de cómo lo hace precisamente. Y esta es una información valiosa para que diseñemos los componentes del sistema. Primero, los casos de uso nos ayudan a identificar los canales de entrada de un sistema. ¿Qué es un canal? Bueno, pensemos aquí que tenemos el sitio web como un canal de entrada de datos. Es una manera de cómo interactuamos con los actores. Entonces, vamos a indicar cuáles son los actores que participan en el sitio web. Además, tenemos procesos automáticos. Bueno, ¿cuáles procesos automáticos tenemos? Los teníamos en el modelo de casos de uso anterior. El actor que está identificado ahí se llama proceso calendarizado. Igual en el tercer canal de entrada, servicios a externos. Tenemos sistemas de otros bancos como el actor. Entonces veamos de que un canal de entrada nos dice cuáles son
exactamente los actores que lo utilizan. Luego de haber identificado los canales de entrada con base en una agrupación de los actores que participan en esos canales de entrada, entonces sabemos cómo agrupar los casos de uso de manera de que sea claro qué es lo que los actores pueden realizar en cada uno de esos canales de entrada. Entonces, ¿qué pueden hacer los actores en el sitio web? Bueno, pueden agregar, editar, eliminar. ¿Qué servicios ofrecemos a externos? Ofrecemos el servicio de envío masivo, ese es el caso de uso. Y los procesos automáticos son liquidación diaria y cancelación de pendientes. Ahora, esto sirve a nivel conceptual, pero es muy importante que el código fuente lo organicemos también de acuerdo a estos canales de entrada. Por esto esta pregunta que tenemos aquí. En 3 años alguien va a preguntar, ¿dónde está el código fuente de la liquidación diaria? Entonces, la organización de nuestros componentes debería decirnos de una manera muy natural dónde está ese código fuente, dónde están los componentes, los algoritmos, las pruebas que realizan esa liquidación diaria. Entonces, esta organización desde el puro principio, si la realizamos de manera ordenada, nos va a facilitar mucho el mantenimiento a futuro. Recordemos que un componente de software debería servir a un solo tipo de consumidor y a solo uno. Entonces, cuando hablamos de un consumidor que puede ser un humano o una máquina, vamos a mantener esto en mente, pues es la clave para que podamos organizar correctamente de una manera más sencilla nuestro código fuente. Y hablando de la organización del código fuente, hablaremos de este principio de diseño llamado segregación de interfaces. Aplicando este principio, vamos a lograr que cada consumidor, cada tipo de consumidor, tenga su propio canal de entrada. Entonces veamos aquí de que tenemos procesos automáticos. Bueno, él va a acceder a sus casos de uso a través de un servicio web donde él nos está exponiendo estos 3 servicios que tenemos aquí identificados. Los sistemas de otros bancos deberían tener otro canal de entrada, igualmente los usuarios del sitio web. Y por esto me estoy refiriendo a que es un código fuente totalmente diferente y separado, son componentes diferentes, totalmente aislados para cada uno de estos 3 canales de entrada. Por supuesto que hay momentos donde encontraremos algún código que podría duplicarse. Entonces lo que hacemos es que creamos librerías, componentes de tipo de librería para ese código que se duplica. Sin embargo, voy a enfatizar de que la idea de esas librerías reutilizables es de que nunca contengan condicionales de acuerdo a tipos, de acuerdo al tipo de consumidor, pues eso nos podría llevar a un diseño frágil. Entonces, la idea de crear librerías reutilizables es para colocar el código que sea exactamente igual entre los componentes de 2 canales de entrada separados. Veámoslo aquí. ¿Por qué es bueno separar el código fuente de diferentes canales de entrada? Bueno, en el futuro ambos van a sufrir cambios y van a sufrir cambios en momentos diferentes del tiempo y queremos poder atender los cambios a cada uno de esos 2 canales de entrada de manera independiente. Como cada canal de entrada le da servicios a un consumidor diferente, queremos que por diseño esté asegurado que podemos entregarle cambios o nuevos requerimientos a cada uno sin hacer esperar al otro. Entonces vamos a separar los servicios del sitio web y los servicios para otros sistemas en repositorios de código totalmente diferentes.
Ahora, ¿por qué? Bueno, un componente de software se vuelve complejo cuando sirve a múltiples consumidores diferentes. Esto quiere decir que va a ser más difícil de entender, más difícil de cambiar y por supuesto más difícil de probar. Y eso es lo que nos hace lentos muchas veces. Entonces, en este diagrama lo que estoy tratando de ilustrar es que si tenemos un solo componente que le ofrezca los servicios, tanto a los usuarios del sitio web como al sistema de contabilidad, como a los procesos diarios, y uno es un sitio web y otros son servicios de diferente naturaleza, entonces este componente se va a convertir en algo muy difícil de manejar. Usualmente le llamamos a este tipo de componentes sistemas monolíticos. Son componentes o sistemas muy grandes donde todo está mezclado, no hay una separación adecuada y entonces cualquier cambio introduce riesgos en canales de entrada que no están relacionados. Resumamos, cuando hablamos de una organización por casos de uso, estamos pensando en tener un canal de entrada particular para ofrecer casos de uso a actores de cierto tipo. Entonces aquí tenemos actores que acceden a un sitio web. Bueno, ellos van a ingresar al sitio web, el cual es un componente de aplicación, que accede a servicios, que acceden a fuentes de datos y que realizan cálculos en un componente de negocio. ¿Qué pasa si tenemos casos de uso de procesos automáticos? Bueno, vamos a crear componentes aparte, igual de aplicación, de servicio y de negocio, para ofrecer solamente esos casos de uso. Aunque en un principio pueda ser un solo caso de uso, simplemente no queremos mezclarlos con los componentes del sitio web. Y tercero, si tenemos igual servicios a sistemas externos, bueno, si tienen una naturaleza diferente, es decir, si el punto de entrada es diferente, los vamos a aislar en componentes aparte. En resumen, si pensamos en la organización de funcionalidades desde el inicio, podemos lograr que el código fuente esté organizado de tal manera que sea más fácil de encontrar, más fácil de entender y a futuro nos va a facilitar mucho nuestro trabajo de mantenimiento.